Eh, a ver, aquí está. Y vamos a compartir pantalla. ¿Se ve la imagen? Disculpe, ¿la imagen se ve? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Por favor, colabórenme en eso así para que no esté por ahí estoy hablando y no se ve nada. Bueno, miren, ahora esto de la imagen. Compartir pantalla. Mm, Pero este no. Ah, es esa ya. Bien, ahí. El lío de que pongo una imagen, para eso te voy a volver a compartir pantalla. A compartir, compartir pantalla. Esta y esa. Ahora, se ve un riñón, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, muy bien. Ujú. Bueno, la verdad es que yo no me puedo ver, pero en fin, eh, voy a... ¿Ustedes me ven a mí? Sí, doc. Yo no les veo nada. Bueno, mm, bueno, empecemos, ¿ya? Eh, el objetivo de la clase es comprender la organización básica del riñón. Miren, el riñón es uno de los órganos es uno de los órganos más importantes en el organismo. Ustedes, como futuros médicos, tienen que aprender y tienen que saber de que realmente gran parte de las lesiones, gran parte del daño que se produce al riñón es de causa iatrogénica. La iatrogenia es el error médico o el error del personal de salud. En las estadísticas no figura eso, no figura como que el médico provoca daño al riñón. Dice, no, es causa prerenal, es causa renal, es causa postrenal, pero nunca dicen de que el médico ha producido el daño al riñón. Y ustedes van a ver en los hospitales, ese es como, ¿no es cierto que hay una parte de la medicina que es la medicina basada en la evidencia? Es decir, todo aquello que ha sido estudiado ha sido obviamente determinado mediante el método científico de que lo que se estudió es cierto o no, es decir, se rechaza o se niega una hipótesis. Bueno, ese es el método científico.
Eso es la medicina basada en evidencia científica. Pero hay otra que es la medicina basada, obviamente, en la experiencia. Y la experiencia te da a notar de que muchas veces los médicos producimos daño al riñón. ¿Por qué producimos daño al riñón? Cuando utilizamos antibióticos nefrotóxicos, antibióticos que te van a hacer daño al riñón. Cuando utilizamos, cuando, por ejemplo, nosotros despreciamos aspectos tan importantes como que el riñón no tiene que estar con un déficit de líquido para poder filtrar. ¿Qué pasa? Hay una persona, póngase su abuelita que tiene 70 años, está 3 días con diarrea, ya no se puede ni levantar de la cama. Ese riñón realmente no está recibiendo líquido y vamos a producir una necrosis tubular aguda, una lesión del riñón. ¿Por qué? Por falta de líquido. Pero le hemos estado dando por boca, toma y vomita. Pero bueno, pues llamen a un médico, ¿no? Porque un médico que realmente sepa la importancia del riñón. Y en este caso, lo que pasa es de que eh, el riñón funciona básicamente con sangre y esa sangre se tiene que filtrar ahí en ese órgano. El riñón es una estructura que puede ser dañada no solamente por la falta de líquido, no solamente por los medicamentos, también por el fallo de la misma bomba del corazón. Si el corazón no está funcionando adecuadamente, si el corazón no tiene una fuerza suficiente para latir, también hay una falla que se puede presentar en el riñón y se llama síndrome corazón-riñón, ¿no? Entonces, por ese motivo es de que nosotros debemos aprender bien eh, para qué estamos estudiando el riñón. Porque muchos dicen, "Ah, es histología, y a mí qué me importa". Eh, pero bueno, esto, esto tiene explicación histológica, tiene explicación molecular, tiene explicación bioquímica. Entonces, ustedes como estudiantes de medicina deben tomar muy en cuenta todo lo que hoy día vamos a hablar. Por eso deben conocer primero la organización básica del riñón, cómo está organizado, qué partes tiene la cápsula, la corteza, la médula, reconocer las diferentes partes de la nefrona. Ya habíamos dicho que la unidad estructural funcional del riñón es la nefrona. Y esta nefrona la tenemos que reconocer muy bien en los preparados histológicos y las zonas en las que se encuentran, en qué lugar se encuentra la nefrona. Por eso vamos a entrar primero a ver la estructura macroscópica del riñón en grande. Y así en grande tiene la forma de un frejol, de un guisante. Este es un riñón, tiene forma de riñón. Y bueno, sobre el riñón tenemos una glándula, que es la glándula suprarrenal. De esta glándula ya hemos hablado de sus capas, hemos hablado que tiene su cápsula, su corteza, su zona fascicular, la zona reticular, tiene la médula, todo eso ya hemos hablado de la glándula suprarrenal. Ahora vamos a hablar de aquí del riñón, ¿no? Esperen un ratito. Me olvidé apagar mi celular, los datos móviles, y me están llegando mensajes. Mm, ya, ahora sí. Volvemos. Ya, ahora sí les puedo ver, pero todos están con las cámaras apagadas, ¿no? A ver, Joel Gutiérrez, ¿estás o no? Ahora, de nuevo no está Joel. Candelaria Zúñiga, Paola Medina, Claudia Calderón. Presente, doctor. Bueno, entonces por el momento Candelaria y Claudia están en falta.
Joel No, Vidal, doctor, no me escuchó. Sí. ya, muy bien. Pongan la manita así levantada todos los que están presentes. Voy a ir revisando la asistencia. Lisbeth está. Mateo Ramos está. Sí, Doc. Solo que no me acuerdo cómo se levanta la mano. Ya, muy bien. Ya, hasta donde hablé, ¿entendió Mateo? Sí, Doc. Ya, muy bien. Seguimos entonces. Continuamos. Ya. Bueno, entonces riñón, ya habíamos dicho qué forma tiene y justamente en la parte más ventral lo que va a tener es el ingreso de la arteria renal, de la vena renal, y todo esto se llama pelvis renal. Ustedes ya lo vieron en anatomía, toda esta estructura del riñón, ¿no? Es decir, de su estructura macroscópica. Y obviamente, si hacemos corte coronal o frontal también se llama, ¿no? Del riñón, lo que vamos a poder ver es de que tiene una corteza externa y por dentro tenemos la médula, ¿no? Luego tenemos la pelvis renal y luego está el uréter, ¿ya? Entonces, esta corteza renal es importante. ¿Por qué motivo? Porque en los pacientes que tienen falla renal, que ya tienen insuficiencia renal crónica, la corteza va disminuyendo, la médula también empieza a presentar alteraciones, por eso que el ecografista les informa, dice, relación córtico-medular normal, relación córtico-medular anormal o alterada, y eso es importante. Entonces, ¿para qué te está diciendo eso el ecografista? Para decirte que ese riñón o está bien o está mal. Entonces, tenemos que hablar de la relación córtico-medular. Bien, esa parte sería lo que corresponde a la corteza y todo lo que está en azul serían la médula, ¿no? Estas serían las columnas de Bertin, ¿no? Después tenemos, obviamente, los rayos medulares que se van conociendo ahí. La papila renal es el lugar donde desemboca la médula, ¿no? Con todos los túbulos colectores. Ahí sería la médula renal que va a desembocar posteriormente en la pelvis renal, ¿ya? Y tenemos acá la unidad estructural y funcional del riñón, que es la nefrona. Ahora, datos importantes, chicos, datos que tienen que saber sí o sí. Lo que tienen que saber es de que el glomérulo renal, el glomérulo, que lo vamos a ver luego a más detalle, nunca lo van a encontrar en médula. El glomérulo siempre está en la corteza del riñón, ¿ya? Entonces, una característica es de que si yo te pregunto en el examen y te muestro un glomérulo renal, te digo, ¿en qué parte está? ¿Está en la corteza o está en la médula? Respuesta, está en la corteza, ¿no? Entonces, la unidad estructural y funcional del riñón, que es la nefrona, tiene el glomérulo renal, el túbulo contorneado proximal, ¿no? Luego tenemos el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y por último el túbulo colector. Entonces, viendo la estructura, esta ya sería la nefrona. Entonces, ¿qué estamos viendo? Lo mismo, tenemos la nefrona con su túbulo contorneado proximal, ¿ya? Luego el asa de Henle, la rama gruesa, la rama delgada del asa de Henle, el túbulo contorneado distal, ¿no? Y por último tenemos el túbulo colector. Entonces, la nefrona tiene todo lo que ustedes pueden ver ahí en azul, es el túbulo contorneado proximal. Lo que ven enmarcado en rojo es el asa de Henle, que sería todo esto, es el asa de Henle.
Y por último, este sería el túbulo contorneado distal. Entonces, si se les pregunta cómo está estructurada la nefrona, ustedes tienen que decir por el glomérulo renal, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Y el túbulo contorneado distal, ¿dónde va a desembocar? En un túbulo colector, que también se llama conducto colector. Visto de otra forma, miren, está viendo en diferentes formas. Ahora, estamos viendo de que esta es la corteza del riñón y esta es la médula del riñón. Entonces, en la médula vamos a ver túbulos contorneados. En la corteza, ¿se ven túbulos contorneados? No. ¿Qué se ve en la corteza? Corpúsculo renal, que es este, se ve el túbulo contorneado proximal y se ve el túbulo contorneado distal. Luego tenemos que aprender la diferencia entre el proximal y entre el distal y, bueno, también las partes del corpúsculo renal. En cambio, en la médula básicamente vamos a encontrar el asa de Henle, el conducto colector que tanto está en la corteza como en la médula, y por último vamos a encontrar los vasos rectos, ¿ya? Que son los que van a ir irrigando a los túbulos. Muy bien. Ahora, acá podemos nosotros delimitar lo que es la corteza con la médula. Miren, lo de arriba, corteza. ¿Estos qué son? Glomérulos renales. Entonces, si venimos, vemos que la corteza se puede ir delimitando y lo de abajo sería médula. ¿Y la médula por qué está constituido, Lisbeth? Eh, por el asa de Schindler, los conductos, bueno, el conducto colector y vasos red. Muy bien. Por ese motivo está constituido la médula. Se ve que está atenta Lisbeth. ¿Qué otro nombre tiene el glomérulo renal? Cualquiera del curso. Participen, esa es la idea. Participación tiene nota, chicos. Por ejemplo, Lisbeth ya tiene participación. Doctor, se llama corpúsculo de Malpighi. Muy bien. También tenemos corpúsculo de Malpighi en el vaso, ¿no es cierto? ¿Quién habló? Castillo, doctor. Eh, Castillo. ¿Cecilia? No, 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 María perdón. Lilia. María Lilia Castillo. Perfecto, ya. ¿Qué me puede Doc, indicar? ¿Cómo puedo hacer para verles a ustedes? A Doc, ver. igual había visto que se llamaba ovillo, si no me equivoco, ovillo capilar, y había visto en un libro igual, o no sé si está mal. No, no, está correcto, está perfecto. Se llama ovillo, se llama glomérulo, se llama glomérulo, ovillo capilar se le llama y también se le llama corpúsculo de Malpighi. Tiene todos esos nombres. ¿Ya? Entonces, esta parte es la corteza, esta parte es la médula. Vamos a ver ahora la estructura microscópica del riñón, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar en la estructura microscópica del riñón? Primero vamos a encontrar el glomérulo renal o también llamado corpúsculo renal de Malpighi. Luego vamos a encontrar el túbulo contorneado proximal, que es este, ¿no? Ahí está, túbulo contorneado proximal. Y luego vamos a encontrar el túbulo contorneado distal. A ver, Joel Gutiérrez, ¿ya llegó o nada? Parece que nos abandonó Joel, ¿no? A ver, Aneli, Valeria Lenz, que voy a tener que poner falta todo el curso. Fabián, o estoy con el micrófono apagado, porque ya no sé qué está pasando. María Lilia, Aquí estoy, Doc.
Ay, María Lila, me salvaste porque yo ya pensé que estaba sin estudiantes. No, doc, aquí estoy. A ver, voy a volver a salir de esto para, para ver cuántos estudiantes tengo. Aquí está. Mm, Inicio. Y a ver, María Lile, usted me va a ayudar porque parece que es la única estudiante con otra compañera más que me habló anteriormente, que bueno, voy a empezar a tomar la asistencia de ellos. Eh, Estamos viendo que tuvo lo contorneado proximal. Una pregunta antes. ¿Hoy por la noche tienen clases sus compañeros? No, ya no, Doc. Ya. ¿Del grupo 2 alguien tiene clases esta noche? Tampoco, Doc. Tampoco. Ya. ¿Mariana No, está? Doc, no. Doc, mañana algunos tenemos examen de med social, tal vez están estudiando. Sí, pero eso es, todos tenemos exámenes, imagínense, yo también estuve con examen anoche y no pude ni siquiera ni pasar clases, todos estamos con exámenes, ¿ves? Sí, eso no es pretexto, es parte de la carrera. ¿Mariana está? ¿Luciana está? Bueno, del grupo 2, ¿hay alguien del grupo 2? Yo, Sí, Doc. Doc, presente. A ver, Sí, dígame. doc. Bueno, Zúñiga está, ¿no es cierto? Yo presente, doctor. ¿Quién es usted? Calderón, Claudia. Bueno, Claudia, a ver, vamos a trabajar con usted, Claudia Calderón. Lo que quiero que aprenda es que cuando usted vea en el microscopio y tenga que dar su examen práctico, me diga cuál es la diferencia entre el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal. ¿Y cómo va a poder diferenciar si todo parece igual? La diferencia, ¿sabe cuál es, Calderón? Si usted se da cuenta, el túbulo distal, sus núcleos son apicales, miren, los núcleos están en la punta, arriba, una diferencia. La segunda diferencia, la luz del túbulo es clara, es bastante clarito, es blanco, ¿te das cuenta? Es totalmente clarito. Entonces, este es un túbulo proximal, este proximal, este es proximal. Pero el túbulo contorneado distal, si se pueden dar cuenta, el núcleo no está en el ápice, no es apical, está en el cuerpo de la célula. Y su contenido, y su contenido es bastante sucio. Miren, pareciera que tuviera rayas, líneas ahí adentro, ¿no es cierto? Que son los cilios que tienen. Entonces, una forma de diferenciar es de que el túbulo contorneado proximal se caracteriza por tener una luz sucia, núcleos más centrales, en cambio el túbulo distal tiene una luz limpia con núcleos apicales. ¿Está bien? Sí, ¿Se Doc. entiende, no? Ya, perfecto. Esto sería en la corteza. Aparte de eso, tenemos el glomérulo renal. El glomérulo renal, obviamente, es un ovillo de capilares. Es un ovillo de capilares que está cubierto por una cápsula. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta cápsula, María Lidia? La cápsula de Malpighi. Cápsula de Bowman. La de Malpighi estamos hablando en el Ah, vaso. sí. Cápsula de Bowman. ¿Qué epitelio tiene la cápsula de Bowman?
¿Qué epitelio tiene la cápsula de Bowman? Es plano Epitelio. simple. Muy bien. Y luego también tiene su capa visceral, ¿ya? Entonces, si seguimos viendo al corpúsculo renal, vemos de que afuera tenemos una capa parietal, luego tenemos una capa visceral, ¿ya? Y este sería el glomérulo renal. Este es el glomérulo renal, todo lo que se encuentra acá, ¿ya? Y por fuera, aquí del glomérulo renal, hay unas células, como está aquí mostrando, estas células, que se llaman podocitos, ¿ya? Y otro tipo de células que se llaman células mesangiales. Entonces, ¿qué células estamos llegando a conocer? Los podocitos, las células mesangiales, la capa parietal, la capa visceral de la cápsula de Bowman. Estos son los capilares glomerulares, ¿ya? Y a todo glomérulo le va a llegar una arteriola, que se llama arteriola aferente, aquí está llegando, va a formar como un ovillo y posteriormente va a salir. Entonces, ya se va a llamar arteriola eferente, es decir, una arteriola que sale, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos viendo en el glomérulo renal? Estamos viendo los podocitos, las células mesangiales, la arteriola aferente, la arteriola eferente, los capilares glomerulares, todo eso vamos a ir viendo en el, obviamente acá en el glomérulo renal. Ahora, el glomérulo renal tiene dos polos. Tiene un polo que se llama polo vascular y tiene otro polo que se llama el polo urinario. Entonces, ¿dónde está el polo vascular? ¿Dónde está entrando la arteriola? Aquí ingresa la arteriola aferente. La eferente es el polo vascular. Y este lugar que está libre es el polo urinario. Me parece que ya faltan pocos minutos. Ni bien se corte, nuevamente lo vuelvo a habilitar el Zoom. Bueno, ¿hasta ahí se entiende? Sí, doctor. Ya, Luciana ya llegó. Luciana González, Luciana Ríos, Mariana Cuchallo, Gabriel. Se ve que no les importa nada, nada, pero nada histología. Y bueno, el examen final no existe ayudas de ningún tipo. Yo sé que estudiantes, María Lilia es una estudiante que ha participado bien, así que María Lilia está considerada, Zúñiga también. Bueno, el resto lo siento, a lo que venga será. Bueno, acá nuevamente volvemos a ver túbulos contorneados. Túbulo contorneado proximal, que tiene una luz sucia. Túbulo contorneado distal, que tiene una luz más clara, con sus núcleos más apicales, cerca a la luz, ¿no es cierto? Eso es para ir reconociendo. Microscópicamente el riñón, ya ingresando a lo que es la parte de la médula. Ingresando a la médula, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Vamos a encontrar, ¿qué sería esto? ¿Glomérulos? No, si estamos en médula, ya no hay glomérulos. Por eso yo les digo, bien que se equivoquen, bien que se equivoquen. Son los conductos colectores. Miren, ¿por qué? Porque tienen su epitelio cúbico simple. Conductos colectores. ¿Qué habíamos dicho que existe en la médula? Conductos colectores, asa de Henle y ¿qué más tenemos? Vasos rectos. Esas tres cosas. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar cuando veamos al microscopio? Los que tienen epitelio cúbico y tienen esta forma de anillo es un conducto colector, no hay dónde perderse. Pero el asa de Henle, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? El asa de Henle hemos dicho que tiene epitelio plano simple, tiene epitelio plano simple. Pero ¿cómo lo reconocemos el asa de Henle de un vaso sanguíneo? Porque el vaso sanguíneo tiene glóbulos rojos en su interior, ¿no es cierto? Vaso sanguíneo con glóbulos rojos en su interior. Entonces, de esa manera vamos a poder ver el asa de Henle
el conducto colector y los vasos rectos. Aquí también tenemos vasos rectos. Y otra cosa, que el glomérulo, el asa de Henle tiene 1, 2, 3, 4, 5 núcleos, pongamos, ¿no? Entre 3 a 5 núcleos. En cambio, los vasos rectos tienen 1, 2, máximo 3, no llegan hasta 5, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es importante también darse cuenta para ir diferenciando. Ahora, entre lo que es la papila renal, donde termina justamente la porción de la médula, hay un epitelio de transición de la papila renal, ¿no? Y justamente ese epitelio de transición, ya aquí, después de la médula, ya no va a haber epitelio cúbico ni epitelio plano, nada. Vamos a tener epitelio de transición en las cálices menores, ¿ya? ¿Y cómo, por qué se caracteriza el epitelio de transición? Porque tenían células en saqueta, porque tenían células en domo, que ustedes se recuerdan cómo era el epitelio de transición. Las famosas células en domo, las células en saqueta, eran las características del epitelio de transición que podemos encontrar en el cáliz menor. Conclusiones. El riñón está compuesto por cápsula, corteza y médula. La corteza y la médula se distinguen principalmente por la presencia y ausencia de corpúsculos renales. En la corteza renal se puede ver el corpúsculo renal, compuesto por el glomérulo, la cápsula, el túbulo contorneado proximal, el túbulo distal, la médula renal, el asa de Henle, los vasos rectos. ¿No? Bueno, continuamos entonces con el tema. Muy bien. ¿Me ven? ¿Se ve la diapositiva? Y Ya, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es volver al anterior tema y vamos a hablar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque gran parte de sus compañeros no pudieron estar en ese tema. Ay, no, no tendré que salir. Si este me parece, o este es. ¿Se ve eso? Chicos, ¿se ve la pantalla? No. sí, doctor. Sí, doctor. Ya, Sí, perfecto. Bueno, entonces volvemos a empezar porque es como unos 40 estudiantes, no sé, o unos 20 estudiantes por lo menos que no vieron toda la primera parte. Lo voy a hacer nuevamente rápido, que va a servir desde paso para ustedes también, para los que estuvieron ya viendo la clase.
habíamos dicho de que el riñón es un órgano de extrema importancia, porque básicamente va a funcionar en base al líquido, en base a sangre, en base al agua que consumimos, de que la falla del riñón nos va a llevar a una falla renal, que puede ser prerrenal, renal o posrenal. Es decir, hay tres tipos de fallas del riñón: prerrenal, renal y posrenal. ¿Ya? Entonces, el riñón, obviamente, ¿cómo está organizado? Está organizado básicamente por una cápsula, que tiene la cápsula del riñón, por corteza y médula. Y además por la nefrona, que es la unidad estructural y funcional del riñón, y que es el motivo justamente de estudio acá en la histología. Bien, vamos a ver la estructura macroscópica del riñón. En la estructura macroscópica del riñón lo que podemos ver es que tiene una forma de un frejol. En la parte central se denomina ilio renal. Y el ilio renal, ¿por qué está formado? Por la arteria renal, la vena renal y la pelvis renal. Esos tres elementos. Y en la parte superior de la glándula suprarrenal, ¿qué se encuentra? La glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal ya la vimos de memoria, sabemos todas sus partes, que tiene su cápsula, tiene su corteza, tiene su médula. La corteza es su zona glomerular, fascicular, reticular. La médula, que es la producción de la adrenalina, la noradrenalina. Todo eso hemos visto, glándula suprarrenal. Ahora vamos a encargarnos específicamente de estudiar el riñón. Y el riñón, la parte central del riñón se denomina ilio renal. ¿Por qué? Porque por aquí ingresa arteria renal y por ahí sale la vena renal. ¿Por qué es tan importante conocer el riñón? Porque miren, hace rato, por ejemplo, al grupo que estuvo mm, atento a la clase, no les expliqué algunas patologías. Por ejemplo, hay una patología que se llama feocromocitoma. Feocromocitoma. Es un tumor que se presenta acá en la glándula suprarrenal. ¿Ya? ¿Y qué pasa? En esa patología los pacientes tienen presión arterial elevada, persistente, y obviamente con la medicación habitual que tenemos en los hospitales no podemos manejarlo, ¿no? Entonces, eso ya obedece a una patología, el feocromocitoma, ¿no? O también, ¿por qué motivo puede ser de que una persona puede ser de que tenga la presión arterial elevada? Imagínense, estamos hablando de presión arterial elevada y estamos hablando de riñón, para que den cuenta de cómo el riñón maneja la presión arterial en nuestro organismo, ¿no? Entonces, puede ser de que estas arterias sean muy estrechas, la arteria renal o la vena renal sean estrechas, y eso va a determinar de que la presión sea también bastante elevada en nuestro organismo. Por lo tanto, el conocimiento del riñón realmente es de suma importancia. ¿Por qué? Porque gran parte del daño del riñón que se hace no es tanto por causa de que el riñón, bueno, que mi familia, no es cuestión, ¿no?, de decir de que mi familia, bueno, todos tenían problemas de riñón, que ya tenemos un fondo, que ya tenemos un fondo genético. No, básicamente también hay una parte que no lo acepta o bueno, no le toma en cuenta la comunidad médica, es de que gran parte de las fallas de este órgano, que es el riñón, es por causas iatrogénicas, es decir, por error del personal de salud. Que tú tengas un paciente que esté deshidratado varios días y que no le has hecho el aporte de líquido, este riñón va a empezar a fallar por falta de líquido, ¿no? Entonces va a ser una causa iatrogénica. Y encima, el paciente no le estás hidratando bien y le das antibióticos nefrotóxicos, antibióticos que van a hacer daño al paciente, entonces obviamente vas a acabar de lesionar totalmente y ese paciente va a terminar en diálisis. Ustedes van a poder observar a lo largo de su práctica en los hospitales de que hay pacientes que entran con función del riñón normal y terminan en diálisis y todos calladitos y dicen, no, es el antibiótico que lo hizo. Pero bueno, hay que ajustar la dosis del antibiótico, hay que regular, hay que aportar el líquido suficiente. Es que no le dimos líquido porque tenía insuficiencia cardíaca. Bueno, pero entonces tenemos que ver la forma para todo. Ahí le damos un diurético, le damos líquido, hay formas para ir resolviendo
justamente el que el riñón no se lesione. Y es lamentable de que gran parte de estos errores sea por el hacer médico, bueno, nadie despierta diciendo hoy voy a matar gente, ¿no? Hoy voy a ir a destruir un riñón. Lo que mata y lo que hace daño es el desconocimiento, es decir, el tener poco conocimiento de un tema. Por ese motivo, ustedes que son estudiantes de histología tienen que conocer el riñón, porque gran parte de las explicaciones de todo este mecanismo de daño renal se dan a nivel microscópico. Ustedes recuerdan la primera clase que les dije, eh, la frase del Principito, ¿recuerdan? Lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Eso es lo que les había dicho, ¿no? Y bueno, eso es muy importante. Eh, Hay cosas que son muy importantes que no las vemos, pero obviamente son esenciales, son importantes. Es así que el riñón, en una forma macroscópica, si nosotros cortamos al riñón, vamos a ver de que tiene corteza, que tiene médula y tiene esto que se llama las columnas de Bertin. Y esto se llama la papila renal, ya las cálices menores, y esta es la cáliz mayor, y esto ya sería el uréter. Eso es un corte coronal. Así que estamos viendo, mira, aquí tenemos corteza, ahí tenemos médula, aquí tenemos las columnas de Bertin, aquí tenemos la papila renal, las cálices menores, cálices mayores y por último el uréter. Ahora, aquí hay algo importante. Habitualmente un ecografista te informa la relación córtico-medular, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto de corteza tiene ese riñón y cuánto de médula tiene ese riñón? Cuando hay una relación córtico-medular normal, entonces quiere decir que el riñón está funcionando bien. Pero si la relación córtico-medular está alterada, si la relación córtico-medular está alterada, entonces quiere decir que ese paciente ya tiene algún tipo de falla renal, ¿no? Entonces, por ese motivo que el ecografista se toma el tiempo de informarte la relación córtico-medular para ver si un paciente está o no está en falla renal. Así tenemos acá la médula, las columnas de Bertin, la papila renal. ¿Y qué otra cosa también tenemos que encontrar acá? Encontramos un dato importantísimo que ustedes tienen que saberlo para su examen. Eh, el glomérulo renal, ¿dónde se encuentra? ¿En la corteza o se encuentra en la médula? Siempre, siempre en la corteza, siempre en la corteza. No hay glomérulos renales en la médula. Entonces, si yo te muestro en la imagen y te digo, ¿qué es esto? Glomérulo renal. ¿Dónde se encuentra? ¿En la corteza o en la médula? Me dices en la médula, reprobaste. ¿No? ¿Qué otro nombre tiene la corteza renal? La corteza, perdón, el glomérulo renal tiene el nombre de papila renal o también llamado corpúsculo de Malpighi, ¿ya? O también se llama ovillo glomerular, ¿ya? Bueno, continuando. Hasta aquí es justamente donde habíamos visto. Ahora vamos a ingresar a otra parte que es sumamente importante. Aquí está justamente. Esto es parte ya de un video y yo les voy a dar la explicación para que terminen de ver. Y otra cosa, perdón, eh, porque no habíamos visto. Ya, ahí está. Otra cosa que sus compañeros vieron hace un momento justamente fue esto, de que la unidad estructural y funcional del riñón obviamente es la nefrona, ¿no? La nefrona, ya muy bien. Pero dentro de su estructura microscópica, esta nefrona, ¿qué es lo que tiene? Tiene el glomérulo renal, tiene los túbulos contorneados proximales, ya. Después del túbulo contorneado proximal, tenemos
el asa de Henle, que es el asa de Henle, y por último tenemos el túbulo contorneado distal. Eh, a ver, un segundito, me aguardan, me están pidiendo algo, un segundito. Bueno, continuamos. ¿Cómo está constituida una nefrona? Primero, el glomérulo renal. ¿Qué otro nombre tiene? Papila renal. También corpúsculo de Malpighi. El glomérulo renal está conectado con el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal con la rama gruesa del asa de Henle, la rama delgada del asa de Henle, de nuevo la rama gruesa del asa de Henle, el túbulo contorneado distal y por último el túbulo colector. Ahora, acá se puede ver justamente eso, túbulo proximal, asa de Henle, y aquí tenemos el túbulo contorneado distal y este es el túbulo colector. Este es el túbulo colector. Esas son las partes, obviamente, de la nefrona. Pero si hiciéramos un corte, ¿qué es lo que veríamos en la corteza y qué veríamos en la médula? En la corteza vamos a ver el corpúsculo renal, que es esto, el glomérulo renal. Veríamos el túbulo contorneado proximal, vemos el túbulo distal y algo del túbulo colector. En cambio, la médula, miren, médula, está el asa de Henle, ¿ya? Después está el conducto colector, aquí está el conducto colector, y los vasos rectos, que son vasos sanguíneos. Pero también aquí hay una vista microscópica obviamente, la corteza y donde está la médula. Si se dan cuenta, en la médula no hay ni un solo glomérulo. Estos son los glomérulos, pero en la médula no hay glomérulos, ¿no? No hay túbulos contorneados, no hay túbulos contorneados. Hay túbulos, glomérulos, tampoco hay túbulos contorneados en la corteza. Muy bien. Entonces, si vemos esa estructura microscópica, lo que tienen que saber para ustedes reconocer en el microscopio, cómo reconozco si es proximal o si es distal. Entonces, claves para reconocer si un glomerular, ¿ya? Entonces, entre las claves para reconocer si un glóbulo, si un corpúsculo es túbulo contorneado proximal o distal, es que el proximal, habitualmente, el túbulo proximal tiene una luz bien clarita, ¿no? Miren, es una luz que se ve muy claro y sus núcleos son apicales, núcleos apicales. Y en cambio el túbulo distal, sus núcleos que van a ir absorbiendo. Entonces, yo puedo decir con seguridad que es un proximal, 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 y esto que está medio sucio, distal, 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 distal. Entonces hay que aprender a reconocer entre proximal y el sucio y lara. Y el glomérulo renal está cubierto a su vez por una cápsula, que es la capa parietal de la cápsula de Bowman, ¿ya? Y esa cápsula de Bowman a su vez tiene una capa parietal y tiene una capa visceral de la cápsula de Bowman. Ahora, este sería el glomérulo renal. Este glomérulo renal tiene células que se encuentran más cerca hacia la superficie, que se llaman podocitos mesangiales. Son células mesangiales y el resto son capilares. El corpúsculo renal es la cápsula de
Bowman más el glomérulo renal. Ambos se denominan corpúsculo renal. Ahora, a este glomérulo renal le va a llegar una arteria que se llama arteriola aferente. Por aquí le está llegando. Y por aquí está saliendo otra que se llama arteriola eferente. Entonces, el glomérulo renal va a tener una arteriola aferente y una arteriola eferente. ¿Qué va a llegar por la arteriola? Va a llegar sangre. ¿Para qué va a llegar la sangre? Para que se filtre. ¿Y para qué se va a filtrar? Doc, Doctor, Hola, me escucha, ¿no? Sí, Doc. Lamentablemente se corta cada tanto esto de Zoom, es un lío. Vamos a tener que eh, ver. Ya, ahí está. Eh, Vamos a ingresar a ver. Dice que la reunión se terminará en 10 minutos. Bueno, que se termine y continuamos. Que se bajó la señal y dejó de compartir justamente, lamentablemente. Ya. Eh, Siguiendo con un repaso anatómico y fisiológico del riñón, vemos de que el riñón, ¿qué va a tener? Tiene una vascularización, su unidad estructural y funcional es la nefrona. ¿Qué función tiene el riñón? La función, la filtración glomerular. Esa es su función más importante, filtrar. Luego, otra función tiene? Secreción. ¿Qué otra función tiene? Reabsorción. Luego, aclaramiento de sustancias. Luego también formar, obviamente, retener el agua libre y también lo que tenemos que hacer es medir la excreción fraccional de sodio. Ya. Ahora, ¿por qué es importante conocer estas imágenes del riñón? Porque habíamos dicho que esto es el glomérulo renal. El glomérulo renal, ¿dónde se encontraba? En la corteza. Y en la médula ya no se podía ver más glomérulos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué vemos? De que tiene una arteriola que está llegando, que se llama arteriola aferente, y otra arteriola que se está alejando, que se denomina arteriola eferente. Esas serían las partes, obviamente, del riñón. Ya. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Eso tiene una gran función desde el punto de vista médico. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Porque al riñón, exactamente a la nefrona, al corpúsculo renal, le va a llegar una arteriola aferente y de ahí va a salir una arteriola eferente. Pero aquí van a actuar
dos sustancias, dos hormonas, y aquí van a actuar dos también. Entonces, el mnemotécnico es OEPA, OEPA. ¿Qué significa? Que aquí va a actuar el óxido nítrico y la endotelina en la aferente, y en la eferente van a actuar las prostaglandinas y la angiotensina. Ellos son los que van a actuar a nivel de la arteriola eferente. ¿Para qué van a actuar cada uno de ellos? Por Dos. hablen, les escucho, se está entrecortando, ¿no? A ver, voy a recorrer más para ver si es que hay un lugar donde pueda captar mejor la señal. Ya, ¿ahí me escuchan? Ya, bueno, he cambiado de ubicación. Eh, Se va a cortar en 45 segundos y continuamos de inmediato. Miren, quiero que entiendan bien. Si está llegando poca sangre al glomérulo, ¿quién va a abrir la arteriola aferente? El óxido nítrico. Pero si está llegando mucha sangre al glomérulo, ¿quién va a cerrar a la arteriola? La endotelina. La endotelina. Entonces, aquí tiene que llegar la cantidad correcta de sangre al glomérulo renal. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí llega sangre, pasa al glomérulo, pero a este otro lado, en el lado eferente, pongamos de que el cuerpo está necesitando sangre. Entonces, ¿quién va a permitir la vasodilatación que se abra la eferente? Es la prostaglandina. Y el que va a hacer de que se cierre va a ser la angiotensina. Entonces están aprendiendo el óxido nítrico, la endotelina, la prostaglandina y la angiotensina. ¿Ya? Óxido nítrico, vasodilatador. Prostaglandina, vasodilatador. Endotelina, vasoconstrictor. Angiotensina, vasoconstrictor. ¿Qué pasaría si nos está llegando poca cantidad de sangre? La angiotensina va a cerrar aquí, va a cerrar el vaso sanguíneo porque va a dar prioridad al glomérulo para que siga filtrando y no pierda su función, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si está llegando mucha sangre aquí a la aferente? Entonces, la endotelina va a tratar de disminuir el flujo y si el flujo de sangre es demasiado alto realmente, la angiotensina también va a cesar a este otro lado. No se cierra totalmente, pero va a cesar, va a disminuir la luz del vaso sanguíneo, en este caso del vaso sanguíneo glomerular. Ahora, visto de otra forma, el glomérulo renal. Esto es importante. Miren, así es el glomérulo renal. Está lleno de capilares renales. Hay una arteriola aferente, hay una arteriola eferente. Si se dan cuenta, ambos están juntos. Por eso se llama polo vascular. Y este lugar donde está recogiendo obviamente la orina se llama polo urinario, ¿no es cierto? Es un túbulo, es un polo urinario. Ahora, aparte de eso, habíamos hablado de que existen unas células que se llaman los podocitos, ¿no? Y aparte de eso, también hemos dicho que hay otro tipo de células que se llaman células mesangiales, ¿ya? Todo eso va a ir formando el glomérulo renal. Entonces, el glomérulo renal es de una gran complejidad y es importante conocer obviamente esta estructura, la arteriola aferente, la arteriola eferente, todo eso, porque va a ser importante para la regulación de la presión arterial, ¿ya? Entonces, también, ¿qué vamos a encontrar acá dentro de la arteriola eferente? Las células
células yuxtaglomerulares, ¿ya? Células yuxtaglomerulares son células que se encuentran ahí a nivel de la arteriola aferente, ¿ya? Entonces, y por último también vamos a encontrar una estructura que se denomina la mácula densa, la mácula densa. Entonces, en esta arteriola va a estar la mácula densa. ¿Y para qué sirve la mácula densa? ¿Cuánto tenemos? 2 minutos. Bueno, la mácula densa es un receptor de sodio, ¿ya? Es decir, si tenemos más sodio o menos sodio, ¿quién va a lograr determinar eso? La mácula densa, que es un osmoreceptor, ¿ya? En cambio, las células yuxtaglomerulares, ¿qué función van a cumplir? Las células yuxtaglomerulares son productores de una hormona que se llama renina, la renina. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? La mácula densa, por ejemplo, te informa de que hay bajo sodio y aparte la presión de la persona está muy baja, está hipotenso y tiene bajo sodio. De inmediato las células yuxtaglomerulares producen renina y esta renina por vía sanguínea, ¿dónde va? Se va hacia el hígado y en el hígado hay un producto que se llama el angiotensinógeno. Ese angiotensinógeno, ¿qué va a hacer? De que más la renina se va a convertir en angiotensina, ¿ya? Y la angiotensina, angiotensina 1, esa angiotensina por vía sanguínea también va a ir al pulmón, a los capilares endoteliales, por eso yo les había dicho que era importante hablar del endotelio vascular, ¿no es cierto? Cuando hemos visto vasos sanguíneos, porque si bien dentro de las funciones del endotelio, una de las funciones es formar la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina. Por lo tanto, resumen rápido, ya, en este caso, células yuxtaglomerulares producen renina, la renina se va a ir hacia el hígado, en el hígado el angiotensinógeno se va a convertir en angiotensina, la angiotensina 1 va a ir hacia el pulmón. En el pulmón, en los capilares sanguíneos del pulmón, existe la ECA, que se llama enzima convertidora de angiotensina. A la angiotensina 1 le... Ay, no sé quiénes siguen entrando a esta hora. Ya no tiene sentido que ingresen a esta hora. Esto en la corteza, así se va a ver. Los glómerulos renales, los túbulos contorneados proximales, túbulos contorneados distales. En cambio, en la médula se ve de esta forma. ¿Y qué serán estos que son redonditos como anillos? Son los túbulos colectores, ¿ya? Y si nosotros vemos un poquito más a detalle, estos túbulos colectores, también vamos a encontrar las asas delgadas de Henle. ¿Cómo vamos a reconocer un asa delgada de Henle? Porque tiene 1, 2, 3, 4 núcleos, puede tener, pero no hay sangre en su interior. En cambio, los vasos rectos también tienen 1, 2, 3 núcleos, pero tiene glóbulos rojos en su interior. Entonces, yo les puedo preguntar en el examen, ¿qué es esto? Un túbulo recto. ¿Qué es esto? Un asa de Henle. ¿Qué es esto? Es un vaso sanguíneo, un vaso recto. Esas son lo que tienen que aprender ustedes para el examen. Diferencia entre túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal, polo urinario, polo vascular. Tienen que aprender qué es la mácula densa, qué son las células yuxtaglomerulares. Tienen que aprender las diferencias, obviamente, entre lo que es el asa de Henle y los vasos rectos. Cuáles son las funciones del riñón. Todos esos aspectos, cuando ya hemos llegado a terminar lo que es la médula del riñón, entramos, obviamente, a un espacio que va a haber un cambio de epitelio, y este epitelio que viene es un epitelio de transición que ya corresponde al cáliz menor, y este cáliz menor tiene epitelio de transición. Si ustedes recuerdan, habían las famosas células en domo, las células en saqueta, todo eso que pertenecía a la pelvis renal. Por lo tanto, el riñón es un órgano de mucha importancia en la cual ustedes deben conocer, primero, diferencias entre túbulos, contorneado proximal, distal y colector,
tienen que saber el asa de Henle, sus epitelios de cada uno, las características, las funciones, cuál es la función del túbulo contorneado proximal, cuál es la función del túbulo contorneado distal, cuántas partes tiene el túbulo contorneado distal, la cápsula de Bowman, cuántas partes tiene, y luego qué son las células mesangiales, qué son las células yuxtaglomerulares, qué es el complejo yuxtaglomerular. Todos esos aspectos deben conocer para el día del examen en el tema de riñón. Con eso concluimos el tema de riñón. El día lunes avanzamos aparato genital femenino, que ya presentaron sus compañeras, pero vamos a volverlo a dar. O si ustedes están de acuerdo, podemos hacerlo el día domingo por Zoom a las 7 y ya el lunes ya están libres y se acabó el tema. Hablen o callen para sí. Ya, bueno, entonces para el día domingo a las 7 quedamos por Zoom los dos grupos y con eso terminamos y la próxima semana, el día lunes, el grupo 3 hace su práctica en la tarde, hace reconocimiento de estas estructuras, el martes hace el otro grupo reconocimiento de estructuras y el miércoles estaríamos entre miércoles y jueves dando todos los exámenes, tanto teórico y práctico, y así para concluir la materia y los que tengan que hacer recuperatorios, dar los recuperatorios. Bueno, espero que hayan entendido la clase, es una clase muy bonita y bueno, nos estamos viendo el día lunes, el domingo en clase. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Eh, Dígame, quería, quería dar mi opinión. ¿Será que pudiese repetir esta clase para el grupo 3? No sé nada, si el grupo no 3, se el haya grupo confundido 3, el día de hoy. mire, 2 veces he repetido la clase. Probablemente usted no pudo entrar en su momento, porque primero el grupo 2 no había entrado, una parte del grupo 2 no había entrado, no entró, y así que tuve que volver a repetir la clase. Y bueno, así que ya son 2 veces. De todos modos, voy a tratar de explicarles nuevamente, si no el día lunes en la clase teórica, y ahí el día lunes a las 9 de la mañana en el centro. Nos vemos en el campus, ¿ya? Doctor, disculpe. Doctor, Quería hablar sobre ese tema. Yo también soy del grupo 3 y no es que no entró mi compañera o así. No mandó usted el link, doctora, para pasar la clase, Sí, el sí, primer sí, link. tienes razón. A uno de los grupos, de los 3 grupos de WhatsApp que tengo, a uno de ellos por error no envié, eso es cierto. Por eso me di el trabajo de volver a repetir lo mismo que ya había hablado. Ya de todos modos, como yo sé que este tema para algunos está siendo un poquito complejo y además es un tema muy importante, el día lunes voy a volver a repetir por última vez ya en la clase teórica. Bueno, Bueno, doctor, listo, pues. respectivo a nuestras notas, perdón, no Respecto a pasamos sus clase notas, por todas favor, apasionadas. mañana todos los que quieran saber su nota en el hospital a las 2 de la tarde en punto les espero y ahí ya van a saber sus calificaciones y los trabajos que tienen que presentar. 2 de la tarde, Hospital Obrero, Final Potosí. Bueno, doctor. Doctor, Listo, doctor, pues, ¿sí? acerca de lo que dijo del microscopio, del reconocimiento, del grupo 3 todavía no hemos visto las placas. Por eso, el día lunes por la tarde se va a ver, le acabo de decir eso. Y el grupo ¿Cuándo? 2 el martes por la mañana. Bueno. Hasta mañana, chicos, que tengan buen descanso y un fin de semana a full estudiando porque están en exámenes finales, están prohibidos de ir de juerga, porque caso contrario realmente se la están jugando todo y no está para que pierdan el tiempo. Les deseo lo mejor, chicos, entonces nos vemos el lunes. Hasta luego, Doc. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta luego. doctor. Hasta luego, chicos.